Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos y créanme que cuando digo todos, me refiero a miles y miles de fans alrededor del mundo. Estamos hablando de un terremoto mediático, una sorpresa que sacude el universo de las celebridades turcas y que, de ser cierta, podría reescribir el libro de las relaciones más comentadas del espectáculo. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque lo que les vamos a contar hoy es, sencillamente, impactante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. ¡Vamos allá! Como saben, en este canal nos encanta mantenerlos al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, y hoy, la protagonista es una pareja que ha generado una euforia sin precedentes cada vez que aparece junta. Ya sea en la pantalla o en la vida real, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Esa dupla que conquistó corazones con su química explosiva en Erkenci y que ha mantenido a sus seguidores en vilo con cada rumor y cada guiño, parece estar de nuevo en el centro de la tormenta. Y esta vez, no es solo un rumor pasajero, amigos. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que ha empezado a circular con una fuerza inusitada, apunta a un giro, bueno, llamémoslo un giro monumental en sus vidas sentimentales. Estamos a 29 de octubre de 2025, una fecha que, desde ahora, podría quedar marcada en la historia del fandom de Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que tras meses de especulaciones, idas y venidas, de supuesto acercamiento y de distancias calculadas, parece que la pareja que todos esperábamos volver a ver junta podría haber dado un paso que nadie vio venir. Hablamos de una noticia que ha explotado en las redes sociales, que ha copado las portadas de las revistas digitales y que ha generado debates interminables en foros y grupos de fans. La bomba, señoras y señores, es la siguiente: Can Yaman y Demet Özdemir estarían comprometidos. Sí, lo han oído bien. Compromiso. La palabra suena fuerte, ¿verdad? Y lo es. Si esta información se confirma, estaríamos ante el renacimiento de una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Piensen en ello. La primera vez que vimos a Can y Demet juntos en Erkenci, la química era palpable. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn se enamoraron de una manera tan natural y cautivadora que traspasó la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, era pura magia. Y esa magia, para muchos, se trasladó del set a la vida real, alimentando un fandom apasionado que nació y creció al ritmo de su historia. Recordemos que durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance entre ellos no tardaron en aparecer. Era casi inevitable. La intensidad con la que se entregaban a sus personajes, la conexión genuina que parecían compartir fuera de cámaras, todo ello alimentaba una narrativa que muchos fans deseaban que fuera real. Y aunque en su momento ambos negaron rotundamente o fueron muy cautelosos al respecto, las pruebas visuales y los testimonios de quienes los rodeaban alimentaban constantemente esas esperanzas. Fotos juntos en eventos sociales, comentarios cómplices en redes sociales, incluso viajes que parecían coincidir en fechas y lugares, todo contribuía a crear esa atmósfera de posible amorío, un aura de algo más que se respiraba a su alrededor. La química en pantalla era tan potente que la idea de que no trascendiera a la vida real parecía casi un sacrilegio para muchos. Luego, como suele suceder en el volátil mundo de las celebridades, las cosas se tornaron un poco confusas, un laberinto de idas y venidas que mantuvo a los seguidores en constante estado de alerta. Hubo un tiempo en que pareció que habían tomado caminos separados, o al menos, que su relación, si es que existió de forma oficial, se había enfriado considerablemente. Vimos a Can Yaman en otras relaciones que acapararon titulares, a menudo con figuras internacionales que ampliaban aún más su proyección mediática, y a Demet Özdemir también en sus propios proyectos y vidas privadas, a menudo con sus propias historias de amor que mantenían a los fans intrigados, especulando sobre cada paso que daban. Pero curiosamente, a pesar de todo, de las nuevas parejas, de los proyectos individuales que los llevaban por rumbos distintos, la conexión entre ellos, la nostalgia de verlos juntos, el anhelo de que esa chispa mágica de Erkenci se reavivara, nunca desapareció del todo en el corazón de sus seguidores. Era como si una parte de la audiencia siguiera esperando ese reencuentro, esa confirmación de que la llama seguía ahí, latente, esperando el momento adecuado para volver a arder con fuerza. Y ahora, ¡boom! Este 29 de octubre de 2025, la noticia del posible compr.
Omiso. La información ha llegado a nuestros oídos a través de una red de fuentes que, si bien aún no ha sido confirmada oficialmente por los actores o sus representantes, es lo suficientemente sólida y persistente como para que no podamos ignorarla. Las fuentes, según hemos podido recabar, son diversas y provienen de distintos ámbitos del círculo cercano a la pareja. Hablamos de amigos íntimos que, bajo estricta confidencialidad, habrían filtrado la noticia a medios selectos, de testigos que habrían presenciado momentos íntimos y significativos entre Khan y Demet en eventos privados recientes, e incluso, se rumorea con fuerza, de un discreto pero inconfundible anillo que habría sido visto en la mano de Demet en una reciente aparición pública que pasó desapercibida para muchos, pero no para los ojos atentos de nuestros informantes. La constancia de estas filtraciones y los detalles que las acompañan sugieren un nivel de veracidad que va más allá de un simple rumor especulativo. Imaginen por un momento la repercusión que tendría esta noticia si se confirma. Estaríamos hablando, sin lugar a dudas, de una de las bodas más esperadas de los próximos años, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Las revistas de espectáculos más prestigiosas del mundo ya estarían preparando ediciones especiales, con portadas que sin duda romperían récords de ventas. Los diseñadores de moda más renombrados del planeta soñarían con la oportunidad de vestir a Demet Özdemir en su gran día, creando un vestido que se convertiría en un icono de estilo instantáneo. Y los fans estarían celebrando como si fuera su propio día de fiesta, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación, imágenes y vídeos que recordarían la magia de Erkencikus. La logística de un evento de tal magnitud, involucrando a dos de las figuras más reconocidas y queridas de Turquía, con una base de seguidores tan extensa y apasionada, sería monumental, un despliegue de medios y atención mediática sin precedentes. Pero vayamos un poco más allá de la euforia del momento. ¿Qué significa este posible compromiso para ellos, para sus carreras individuales y como pareja? Can Yaman, tras su incursión en Italia con proyectos como Violeta como el mar y su constante trabajo en producciones internacionales, ha demostrado tener una ambición global y un deseo de trascender fronteras. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos arrolladores en Turquía, consolidándose como una de las actrices más talentosas y demandadas del país, y explorando activamente oportunidades en el mercado internacional, demostrando su versatilidad y su creciente influencia. Un compromiso y eventualmente un matrimonio podría significar un cambio significativo en el rumbo de sus carreras, quizás impulsando nuevas colaboraciones profesionales conjuntas que capitalicen su fama colectiva, o simplemente, podría marcar el inicio de una nueva etapa de madurez y estabilidad personal que sin duda, se reflejaría positivamente en su trabajo, aportando una profundidad y una serenidad que se traducirían en interpretaciones aún más conmovedoras. Es importante recordar, y esto es crucial, que el mundo del espectáculo es un torbellino constante de rumores, especulaciones y estrategias mediáticas. A veces las noticias que parecen tan sólidas terminan siendo meras ilusiones o malentendidos. Otras veces son parte de una campaña cuidadosamente orquestada para avivar el interés público. Sin embargo, la magnitud de esta información, la forma en que se está propagando a través de múltiples canales y la consistencia de los detalles, sugiere que hay algo de verdad, algo de sustancia, en todo esto. Los fans, que son los verdaderos artífices del éxito o del fracaso de una estrella, están completamente divididos entre la euforia desbordante de ver a su pareja ideal finalmente unida y la cautela prudente de esperar una confirmación oficial. ¿Es real?, se preguntan todos en foros y grupos de discusión. ¿Podemos volver a creer en Can Demet? El debate está servido y la expectación es máxima. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede cuestionar, es el poder de atracción que tiene esta pareja. Su paso por Erkencikus no fue solo un éxito de audiencia masivo, sino un fenómeno cultural que trascendió las pantallas de televisión. Nos enseñaron que la comedia romántica, cuando se hace con autenticidad y talento, puede ser fresca, divertida, genuinamente conmovedora y, sobre todo, inolvidable. Y la química entre Can y Demet fue el motor principal de todo ese éxito, el ingrediente secreto que hizo que sus personajes y su historia resonaran tan profundamente en el corazón de millones de espectadores. Verlos juntos de nuevo ahora en una etapa tan seria y trascendental como un posible compromiso, sería como revivir esa magia que nos cautivó en su momento, pero ahora con la profundidad, la experiencia y la madurez que ambos han adquirido a lo largo de los años, lo que sin duda añadiría una nueva dimensión a su relación. Hay quienes argumentan con una lógica aplastante basada en las experiencias pasadas de la industria,
que dado que ambos han tenido relaciones significativas posteriores a su supuesto romance inicial, este compromiso podría ser, en última instancia, una estrategia calculada para avivar el interés mediático, para generar titulares y mantener viva su popularidad en un mercado tan competitivo. Otros, sin embargo, defienden apasionadamente la idea de que su amor nunca desapareció realmente, que siempre existió una conexión profunda y que simplemente estuvieron esperando el momento oportuno, el momento adecuado en sus vidas personales y profesionales, para dar este importante paso. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde estas teorías opuestas se enfrentan constantemente, alimentando un debate apasionado y una especulación sin fin. Lo cierto es que como espectadores y seguidores, nos encanta ser parte de estas historias, de estas narrativas que van más allá de la ficción. Nos gusta imaginar las vidas de nuestras estrellas favoritas, soñar con sus romances, ser testigos de sus altibajos y vivir a través de ellos un poco de esa fantasía, de ese escape de la realidad que el cine y la televisión nos ofrecen. Y Can Yaman y Demet Özdemir, con su carisma arrollador, su talento indiscutible y esa chispa innegable que comparten, han sabido cautivarnos de una manera muy especial, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y deseadas del imaginario colectivo. Por ahora, solo podemos esperar. Esperar a que llegue esa confirmación oficial, esa declaración pública, esa imagen icónica que disipe todas las dudas y nos permita celebrar con alegría o, en su defecto, entender de manera clara qué ha pasado realmente y cuál es el futuro de esta esperada relación. Pero hasta entonces la noticia del posible compromiso de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo la bomba del día, un titular que ha revolucionado el panorama del entretenimiento turco e internacional, y que sin duda alguna, dará muchísimo de qué hablar en los próximos días y semanas. Así que, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Hemos intentado desgranarles esta impactante noticia con todo el detalle, la emoción y la profundidad que merece. Como ven, el mundo de las celebridades turcas nunca deja de sorprendernos, de mantenernos en vilo, de regalarnos momentos de pura expectación. Y en nuestro canal, como siempre, seguiremos muy de cerca cada movimiento, cada declaración, cada pista relacionada con Can Yaman y Demet Özdemir, para traerles siempre la información más veraz, contrastada y al instante. Su apoyo es fundamental para nosotros, así que gracias por estar ahí. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia tan candente con ustedes. Espero que hayan disfrutado del vídeo, que les haya parecido tan intrigante, emocionante y revelador como a nosotros. Ahora, la parte más importante para nosotros es su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este posible compromiso. ¿Creen que es real o una estrategia mediática? ¿Están felices por ello si así fuera? ¿Qué esperan de esta posible unión? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir su energía. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si la noticia les ha impactado tanto como a nosotros, no olviden darle un buen me gusta, un pulgar hacia arriba. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a mantener este canal activo. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que nadie se quede fuera de esta increíble noticia y todos podamos estar al tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, y así no se pierdan nada de lo que está por venir, que se vienen muchas sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho, manténganse informados y vivan la pasión por el entretenimiento. Adiós.